Buen día, mi nombre es Indra Lisbeth García Medina y pertenezco al grupo Primero A. Este es mi proyecto final de Anatomía 1 y voy a hablar sobre la columna vertebral. Este es el contenido temático de mi exposición. Primero voy a hablar sobre la columna vertebral, el disco intervertebral, médula espinal, nervios espinales, las vértebras cervicales. Aquí me voy a adentrar un poco en las arterias vertebrales y el plexo venoso. Después las vértebras torácicas y las costillas, vértebras lumbares, vértebras atípicas, vértebras sacras, las vértebras coxígeas y los ligamentos que componen la columna vertebral, que sería el ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, el ligamento supraespinoso, el ligamento nucal, ligamento amarillo y el ligamento interespinoso. Bueno, primero la columna vertebral. Esta está compuesta por piezas óseas superpuestas, llamadas vértebras. Vamos a tener alrededor de 33 vértebras. Más adelante vamos a ver que pueden llegar a ser variables, sobre todo por las vértebras coxígeas. Estas las vamos a poder dividir en 5 grupos, que serían las vértebras cervicales, las primeras serían 7, las vértebras torácicas, que son 12, las vértebras lumbares, que son 5, las vértebras sacras, que son 5, pero se fusionan en una, y las vértebras coxígeas. Estas son, pues tienen un número variable, pueden ir de 3 a 5. Entre cada una de estas vértebras vamos a tener un disco intervertebral. El disco intervertebral va a estar ubicado específicamente en el cuerpo de la vértebra, entre vértebra y vértebra. Va a estar compuesto por dos partes, que es el núcleo pulposo y el anillo fibroso. El núcleo pulposo es esta parte de aquí y está hecho de una sustancia gelatinosa. Su principal función va a ser amortiguar. Después tenemos el anillo fibroso. Este va a cubrir al núcleo pulposo y está hecho de cartílago. Su principal función es mantener intacto a este núcleo pulposo cuando se llegan a ejercer fuerzas en la columna. En general, el disco intervertebral nos va a servir para amortiguar las fuerzas que se ejercen en la columna durante las actividades diarias que realicemos, ya sea como correr, saltar o el simple hecho de caminar. Una estructura importante relacionada con la columna vertebral es la médula espinal. Este es un componente del sistema nervioso central y se va a extender desde el agujero magno hasta más o menos la altura de L2, L1, a veces puede terminar directamente en T12. Después de esta, solo vamos a tener a lo que se le conoce como cola de caballo, que van a ser raíces nerviosas. Va a tener dos engrosamientos, el cervical y el lumbosacro. Se preguntarán, ¿por qué el lumbosacro si está más o menos pues a la altura de las vértebras torácicas inferiores y las lumbares superiores? Pues es que a partir de aquí van a salir las raíces nerviosas que van a formar los nervios espinales de las vértebras sacras y lumbares. Esta médula espinal va a ir en el conducto vertebral de las vértebras. La médula espinal se va a componer de sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris va a formar dos pares de astas, las posteriores, que son sensitivas, y las anteriores, que son motoras. De cada una de estas astas va a salir una raíz. Cuando estas raíces se unen, por ejemplo, esta raíz sensitiva de aquí se une con esta raíz motora de acá, van a formar los nervios espinales. Los nervios espinales, como mencioné anteriormente, van a ser la unión de los ramos anteriores con los ramos posteriores. Van a salir a la altura de cada vértebra y vamos a tener 31 pares de nervios. Van a ser 8 cervicales, 2 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un solo nervio coxígeo. Algo importante a mencionar aquí es que los nervios de las primeras 7 vértebras, que van a ser las vértebras cervicales, van a salir sobre estas. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, esta solo es una representación gráfica. Tenemos C1 y luego sobre esta sale su nervio espinal C1, C2 y luego por arriba sale C2, C3 y sale C3 por arriba. Pero esto va a cambiar a partir de C7, que va a tener su nervio propio, que va a estar por arriba de esta, pero después, por abajo va a salir C8. De este lado se puede apreciar mejor. Aquí está C1 con su nervio, C2 su nervio, y así hasta que lleguemos al 7, que es C7. Aquí está su nervio propio, y después tiene al nervio espinal C8. A partir de este nervio, pues se va a cambiar toda la distribución porque ya no van a salir por arriba de sus vértebras pues asociadas,
sino por debajo. Por ejemplo, aquí tenemos T8 y su nervio espinal va a salir por debajo. Aquí está T8. Y lo mismo va a pasar pues con todas las siguientes vértebras. Aquí está lo que mencionaba, que de la intumescencia lumbosacra se llama así porque de aquí salen las raíces de los nervios espinales, de las vértebras L1, bueno, todas las lumbares y las sacras. Y aquí está el único nervio coxígeo. Cabe resaltar que esa es una dramatización. Obviamente las arterias y las venas y pues los nervios no se van a ver de este color en la vida real. Bueno, ahora hablemos de las vértebras cervicales. Estas van a ser 7. Se van a encontrar entre la cabeza, bueno, el cráneo, y las vértebras torácicas. Van a ser las más pequeñas de todas, ya que no tienen mucho peso que cargar, pero son las que tienen una gama de movimiento más amplia. En cuestión de la estructura de la vértebra, en general, cualquier vértebra se va a componer de un cuerpo y un arco. La principal característica por la que destacan las vértebras cervicales es que en sus apófisis transversas va a tener un orificio. En la siguiente diapositiva voy a explicar la función de este orificio, que pues su nombre propio sería foramen transverso. Además, en las apófisis transversas vamos a encontrar un tubérculo anterior y uno posterior que va a servir como lugar de inserción para los músculos escalenos y el elevador de la escápula. Además, tenemos que el foramen vertebral de ese tipo de vértebras va a ser más grande que en las demás, ya que recordemos que en este lugar se encuentra la intumescencia o engrosamiento cervical, por lo que tiene que ser lo suficientemente grande para que quepa por aquí. Además, otra cosa a resaltar es que su apófisis espinosa va a tener 2 puntas, también se le conoce apófisis espinosa bífida. Un tip que nos dio un instructor para reconocer una vértebra cervical es que se parecen mucho al personaje de Sid de la Era de Hielo, y pues aquí está para que puedan hacer la relación. La nariz sería el cuerpo, los ojos serían los forámenes transversos y el foramen vertebral sería pues la boca. Aquí está lo que mencionaba de la importancia de estos forámenes transversos. Cabe mencionar que conforme nos acerquemos a las vértebras torácicas, que pues estarían aquí, estos forámenes transversos se van a hacer más pequeños y muchas veces en la vértebra C7 ya ni siquiera los vamos a encontrar. Por estos forámenes van a pasar las arterias vertebrales, una de cada lado, y su plexo venoso y simpático asociado. Estas arterias vertebrales vienen de la subclavia y pasando estas vértebras cervicales se van a unir para formar la arteria basilar. Tenemos 12 vértebras torácicas. Estas en comparación con las vértebras cervicales van a ser más grandes. De hecho, aquí podemos ver que su cuerpo ya está más grande, pero el foramen vertebral va a reducir su tamaño porque recordemos que por aquí no pasa ninguna intumescencia o engrosamiento medular. La principal característica de este tipo de vértebras es que va a tener múltiples caras articulares para las costillas, ya que en conjunto con estas van a formar la caja torácica. A cada lado del cuerpo vertebral vamos a encontrar un par de carillas costales. Aquí está la cara costal superior y la cara costal inferior. Además, en las apófisis transversas vamos a tener otra cara costal transversa para la costilla también. También vamos a encontrar la cara articular superior y la cara articular inferior, que está situada aquí. Estas sirven para la articulación vértebra con vértebra. Y su apófisis espinosa va a tener una dirección u orientación caudal. Vemos que aquí está inclinado, como si estuviera viendo hacia abajo. Así como tenemos 12 vértebras torácicas, vamos a tener 12 pares de costillas, una para cada lado de la vértebra. La costilla es un hueso largo, curvo, que en su parte terminal va a tener un cartílago costal que va a servir para la articulación con el esternón. La parte en la que nos vamos a centrar es en esta de aquí, que está un poco más grande de este lado. Tiene 3 partes principales, que sería cabeza, cuello y tubérculo. En la cabeza vamos a encontrar 2 carillas articulares separadas por una cresta. La forma en la que se articulan la costilla y la vértebra puede ser no tan obvia, ya que la carilla articular superior se va a articular con la cara costal inferior de la vértebra y la carilla articular inferior se va a articular con la cara costal superior de la vértebra. Es decir, una misma costilla se va a articular con 2 vértebras. Entre la cabeza y el tubérculo vamos a encontrar esta área que se llama cuello. Después del cuello iría el tubérculo. El tubérculo es la parte que se va a articular
con la cara costal transversa, que sería esta de aquí. Y ya esto en conjunto, vértebra con la costilla, con el esternón que iría aquí, formarían la caja torácica. Después de las vértebras torácicas tenemos a las lumbares. Estas se van a encontrar entre las torácicas y las sacras. Las lumbares son las vértebras más grandes y duras de todas, ya que son las que cargan el mayor peso en toda la columna vertebral. Su cuerpo va a ser muy voluminoso, sus pedículos son muy cortos y su apófisis espinosa, que es esta de aquí, va a tener una forma cuadrada que se va a proyectar hacia posterior casi de forma horizontal. Su foramen vertebral va a ser más pequeño y de forma triangular, ya que recordemos que hasta este nivel no llega la médula como tal, solo llegan raíces nerviosas, por lo que ya no necesita tanto espacio. Va a contar con estas apófisis mamilares, con una apófisis costal, bueno, una de cada lado, la apófisis articular y la apófisis vertebral. En esta apófisis se va a encontrar la cara articular inferior. Estas nos van a servir para la articulación vértebra con vértebra. También va a contar con esta pequeña apófisis de aquí llamada apófisis accesoria. Hasta este momento he mencionado las características de las vértebras típicas. Este tipo de características son las que se van a estar repitiendo en todas las vértebras dentro de un mismo grupo vertebral. Pero también tenemos las vértebras atípicas o vértebras originales. Normalmente se trata de vértebras de transición entre un grupo y otro, ya sea de las cervicales a las torácicas o de las torácicas a las lumbares. Estos van a tener características propias que las van a hacer resaltar del resto de las vértebras. Vamos a empezar con C1, que tiene su nombre propio, que sería Atlas. Esta consta de dos masas laterales que van a estar unidas por un arco anterior y uno posterior. Estas dos carillas que vemos aquí van a servir para la articulación con el hueso occipital del cráneo. Vemos que conserva la característica de las apófisis transversas con su foramen transverso. Después tenemos a C2 o axis, va a recibir su nombre debido a este diente que va a servir como eje giratorio. Este diente se va a articular con C atlas, más o menos en esta área va a tener una fosa articular. Vemos que axis va a conservar también las apófisis transversas con el foramen transverso, y a diferencia de atlas, axis sí va a tener una apófisis espinosa, mínima, pero la va a tener. Además va a contar con un par de carillas articulares para atlas. Después tenemos a C6. Si bien C6 tiene una apófisis espinosa un poco más larga que la del resto de las vértebras cervicales, esta no es la característica por la que resalta. Su principal característica o rasgo es que tiene este tubérculo, conocido como tubérculo de Chasseignac. Este va a servir para separar la arteria carótida de la arteria vertebral. Después pasamos a C7 o prominente. Esta va a recibir su nombre debido a que su apófisis espinosa es mucho más larga que la del resto de las vértebras cervicales, además de que esta no va a tener una bifurcación o no va a ser una apófisis bífida. Ahora pasamos a las vértebras torácicas atípicas. Aquí van a ser 4, T1, T10, T11 y T12. Nuevamente se repite este patrón de vértebras de transición. T1 va a ser la vértebra de transición entre las cervicales y las torácicas. Su principal característica es que va a contar con una carilla articular completa para la primera costilla. Recordemos que una vértebra torácica típica tendría media carilla articular aquí y media carilla articular aquí, ya que recordemos cómo se articula, sería la mitad de la costilla aquí y la mitad de la costilla en la vértebra superior. T10, T11 y T12 van a ser las vértebras de transición hacia las lumbares. La característica que van a tener en común estas tres es que van a tener una sola carilla articular. En T1, si bien tenía una carilla articular completa, también contaba con una media carilla para apoyo a T2, pero en T10, T11 y T12 solo van a contar con una carilla articular para su costilla propia, sea la costilla 10, la número 11 y la número 12. Además de que sus apófisis espinosas ya se empiezan a parecer a las apófisis de las vértebras lumbares. En las vértebras lumbares atípicas solo vamos a encontrar dos, L1 y L2. L1 sería la vértebra de transición de las torácicas a las lumbares. Esta vértebra va a ser atípica porque su apófisis costiforme va a ser más corta que en el resto de las lumbares. Al igual en L5, su apófisis costiforme es más corta, pero además resalta porque la cara inferior de su cuerpo va a ser oblicua, ya que ésta se va a articular con el sacro. Estas son las vértebras sacras. En conjunto se conoce como sacro.
Son 5 vértebras fusionadas, tienen forma de cono al revés y su función es distribuir las fuerzas de la columna a los huesos coxales. Esta es su cara anterior, es lisa y cóncava y su cara posterior es rugosa y convexa. Vemos que tiene 4 pares de agujeros y el sacro va a contar con 5 nervios sacros anteriores. La parte más medial de la cara posterior va a tener estas crestas, que son los vestigios de las apófisis espinosas de las vértebras. Y en sus caras laterales va a tener unas rugosidades, que serían las crestas sacras intermedias, que serían los vestigios de las apófisis articulares. La base de ese triángulo sería esta. También se le conoce como promontorio y es la carilla articular lumbosacra. El sacro no es vertical del todo, sino que cuenta con una inclinación de cerca de 120 grados. Este pequeño hueso triangular son las vértebras coxígeas que se encuentran fusionadas. Pueden tener de 3 a 5 vértebras. En el de la imagen cuenta con 5 vértebras. Este se va a articular con la cara inferior del sacro. Va a carecer de un conducto vertebral y solo va a tener un nervio. Este es el vestigio de cuando teníamos cola. Estas dos proyecciones son conocidas como cuernos coxígeos. Ahora llegamos a los ligamentos de la columna. Primero, voy a hablar del ligamento longitudinal anterior. Este se encuentra en esta parte, anterior a los cuerpos vertebrales. En esta imagen sería esta línea verde que está aquí. Se va a extender desde la base del cráneo hasta la cara anterior del sacro y va a estar unido a los cuerpos vertebrales y a los discos vertebrales. Después tenemos el ligamento longitudinal posterior. Este se va a encontrar en la cara posterior de los cuerpos vertebrales y va a ser la pared anterior del conducto vertebral. Al igual que el ligamento longitudinal anterior, se va a adherir a los cuerpos vertebrales y a los discos intervertebrales y pues va a recorrer toda la columna vertebral. Después tenemos el ligamento supraespinoso. Este se va a encargar de conectar las apófisis espinosas de las vértebras, pero solo va a abarcar desde C7 hasta la cara posterior del sacro. De C7 al cráneo va a recibir un nombre diferente, que es el de la siguiente diapositiva. Este sería el ligamento nucal. Este va de la apófisis espinosa de C7 a la base del cráneo. La base de este triángulo sería desde la protuberancia occipital externa hasta el agujero magno e iría recorriendo las apófisis espinosas de las vértebras. Después tenemos los ligamentos amarillos. Estos se van a encargar de unir las láminas de los arcos vertebrales y va a representar la pared posterior de nuestro conducto vertebral. En esta imagen lo que se cortó fue el cuerpo de la vértebra. Aquí podemos ver las láminas de los arcos vertebrales. Vemos cómo se unen por medio del ligamento amarillo. Si en esta parte estuviera el cuerpo, aquí se encontraría nuestro ligamento longitudinal posterior, que sería la pared anterior del conducto vertebral, y el ligamento amarillo es la pared posterior del conducto vertebral. Finalmente tenemos el ligamento interespinoso, que sería este de aquí. Este se encarga de unir las apófisis espinosas, que sería esta parte morada que está coloreada de aquí, y se va a entremezclar con el ligamento supraespinoso. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Indra García y este fue mi proyecto final de Anatomía 1. Se supone que ese va a ser para el disco intervertebral, porque ya tengo la otra vértebra que pues es igual, pero entonces se ve medio feo, pero ahorita lo haré. Ya terminé esa vértebra y me quedó así, se ve chistoso. Y empecé a hacer el otro lado del sacro, pero me quedó feo. Entonces, pues acá, que tampoco está muy cool, pero se ve mejor.